Amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente en este domingo, día del Señor. Estamos una vez más cumpliendo con la labor que el Señor nos permite hacer, de llevar el Evangelio a toda criatura. Somos pues Él en mí y yo en Él, un ministerio de enseñanza que se preocupa por llevar la palabra a las naciones. Gracias damos a Dios por la tecnología que nos permite llegar hasta donde tú estás y te pedimos que reenvíes todo el material que llega de nuestra misión para que nosotros podamos cumplir con Dios. Deja que Dios te utilice a ti también. Son muchos los hermanos en otros países que reenvían los audios con los cuales llevamos mensajes diarios. Y estás invitado para que ayunes con nosotros, lo hacemos los días miércoles, o vengas a las vigilias que también son virtuales en nuestro WhatsApp. Por favor, conéctate con nosotros y haz obra de evangelista. Hoy, mis hermanos, en este mensaje de domingo, vamos a predicar la palabra del Señor bajo el título Amor y Conocimiento. Y nos vamos a referir a un versículo que realmente es muy, pero muy importante, un versículo muy conocido, pero que debemos realmente, como dice esta palabra, escudriñar. Juan capítulo 5 versículo 39, te invito para que abras tu Biblia y verifiques que se enseña con la Biblia en las manos. Dice el Señor Jesucristo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bien, la palabra en griego para escudriñar es eraunao, con tilde en la A. ¿Y qué significa? Inquirir, buscar, investigar, estudiar, tener conocimiento más allá de lo que hasta el momento se tiene. Y esa es la orden del Señor. Estas son palabras de Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, el Hijo de Dios. Él dice: escudriñad, o sea, busque, inquiera, investigue, estudie, tenga más conocimiento. No se quede con lo que tiene. Hermano, la invitación es esa: que busques en la Biblia, que leas por tu cuenta, que investigues. Dios te va a ayudar. Si lo haces con fe, vas a tener algo que hoy el Señor nos va a enseñar, y que necesitamos un equilibrio para que realmente tengamos una vida plena en Cristo Jesús. Muy bien, en definitiva entonces, escudriñar, que fue la orden de Jesús, no es otra cosa, hermano, que adquirir mucho más conocimiento bíblico. ¡Qué bueno! Eso te lo va a aplaudir todo maestro, todo pastor, todo líder de una iglesia. Te lo van a aplaudir. Pero debemos tener muchísimo cuidado. Ya vamos a ver por qué. Mira, el testimonio más puro y verdadero acerca de Jesús es la Biblia, de acuerdo. Introducir, hermano, el corazón en este libro que es sobrenatural significa tener comunión con Dios. Este no es un libro cualquiera. Las Santas Escrituras, hermanos, es un libro espiritual. Mucha gente lo quiere leer como se lee cualquier cosa y por eso no entienden. A muchas personas le ponen una Biblia en un sitio donde hay que esperar, como en un consultorio médico. Y se ha visto, porque se ha estudiado, que las personas toman la Biblia, la abren y la vuelven a cerrar y hacen cara como que no entendieron. Pero toman una revista cualquiera de modas o de cualquier clase y se quedan con ella. Porque no es cualquier libro. La escritura necesita de algo muy importante y lo vamos a ver hoy. Conocer al maestro sin la Biblia, mis hermanos, es prácticamente imposible. Aunque hoy
Hay mucha gente que quiere conocer a Jesús sin abrir la Biblia, sin estudiar por su cuenta. Muchos dicen pues que otro estudie por mí, que voy a la iglesia y allá ya tienen todo el sermón que voy a oír y es suficiente. A veces toma notas, a veces no le interesa. Se ha perdido mucho ese gusto por las escrituras y, hermano, es una orden de Jesús. Él es el que te está diciendo escudriña, investiga, estudia, inquiere, por tu cuenta, busca al Señor. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia. Bien, si vas a una iglesia, siempre escucharás, hermano, a un buen maestro, si ese maestro abre la Biblia delante de ti, si ese maestro enseña la palabra de Dios, porque si solamente habla y habla y habla sin ningún soporte bíblico, puedes estar en el lugar equivocado. Muy bien, pero debemos tener mucho cuidado, como dijimos al principio, hermano, en exceder el conocimiento y olvidarse de Dios. ¿Será posible eso, pastor? Claro que sí. Conocer mucho, pero no tener intimidad con el Señor, nos puede llevar a perder el norte. Vamos en búsqueda de Dios y lo perdemos. Qué terrible, mis hermanos, y es una cosa que pasa más a menudo de lo que parece. En la época de Jesús había maestros, había escribas, conocedores, eruditos acerca de la ley, de la palabra de Dios, la que le fue entregada a Moisés. Había gente muy, pero muy versada, con un altísimo conocimiento, pero tristemente se les perdió Dios. Y eso es nuestro tema de hoy. El Señor le predicaba a sus discípulos, mira, en Mateo 23, hermano, desde el versículo 1, dice, entonces habló Jesús a la gente, estaba predicando, a personas y a sus discípulos, a los que él tenía por estudiantes, diciendo, escucha bien, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, que dice el Señor que en lo que enseñó Moisés, ellos eran expertos. Así que dice el Señor a todas las personas que lo estaban atendiendo, lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¡Qué tremendo! Hermanos, el problema de los escribas, el problema de los fariseos, no era el conocimiento, no era que ellos fallaban porque no sabían acerca de la ley. Todo lo contrario, eran absolutamente conocedores y expertos. Por eso Jesús les dijo, hermano, con su humildad, por favor escuchen a estos hombres, pónganle mucho cuidado, hagan lo que ellos dicen, escúchenlos, pero no hagan lo que ellos hacen, porque va en contra de lo que están predicando. Luego, el problema no era conocimiento, tenían mucho. El problema era el desconocimiento, pero de Dios. Y es que a Dios lo necesitamos, porque hay gente que es catedrática, hermano, como ellos. Se quedan sin Dios, pero con todo el conocimiento. Espero que este tema, hermano, llegue a nuestro corazón. Qué importante es. Si tenemos una comunión con el Señor, no solo tendremos conocimiento, sino que lo aprenderemos a amar y Él nos dará el apoyo para todo lo que aprendamos. Qué privilegio, hermano, es tener al autor de este precioso libro con nosotros. Somos los únicos que tenemos un libro donde interactuamos con el que lo escribió. ¿Cuándo se ha visto en el mundo que tú compras un libro y tienes acceso a preguntar, a hablar y a tener comunión
con el que lo escribió? Pues nunca. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Pero mira, muchas veces conoceremos lo que dice la Escritura, pero va a haber dificultad en practicarlo. Eso le ocurre a todos. Si solo tenemos el conocimiento, es la gran pregunta, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando llegue el momento de practicarlo y no lo hacemos, estamos fallando. No en saber, sino en tener la presencia de Dios. ¿Cómo nos ayuda el Señor a hacer lo que debemos hacer? El libro de Filipenses 2:13, el apóstol Pablo dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. O sea que Dios influye en mi corazón para que yo quiera y para que yo lo haga. No solamente necesito entonces conocimiento, necesito a Dios, porque las cosas son para aprenderlas, inquirirlas, investigarlas, estudiarlas, pero lo más importante, hermanos, es para hacerlas. Muy bien, el Señor Jesús nos enseñó con un ejemplo. Él lo hizo. Él no solamente fue el autor de la fe, como dice la Biblia, también Él fue el consumador de ella. No solamente la diseñó, la creó, sino que la cumplió. Y todo lo que Jesús hizo, recuerdo una frase del Señor siempre en el Evangelio, era para que se cumpliera algo. Luego Jesús no dejó nada, hermano, al azar dicho y sin hacer. Esa es una gran enseñanza. Dios nos dejó la Biblia como testimonio. De hecho, la Biblia es testimonio, porque dice el Señor que ella habla de mí. Y a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Buscas un testigo? Ellas son las que dan testimonio de mí, hablan de mí. Pero mi hermano, escucha esto y anótalo si quieres. No es lo mismo conocer del autor que conocer al autor por sí mismo. No es lo mismo. Porque yo puedo conocer mucho, pero mucho de alguien y jamás haberlo visto. El libro de Job, capítulo 42, versículo 5 nos dice, hablando precisamente Job, diciéndole a Dios, de oídas te había oído, o sea, yo te conocía porque me dijeron, porque me predicaron, porque me enseñaron. O sea, al oído mío, pues estuvo siempre Dios. Mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo, hermano. Es importante, pero no es lo mismo. Lo que hay que tener es las dos cosas. Y entonces sí tendremos absolutamente éxito en la vida espiritual. Job enseñaba de Dios, pero no lo conocía. Mira, Job capítulo 4, versículo 3 en adelante dice, he aquí tú enseñabas a muchos, le dice uno de sus amigos. Usted era un maestro, mejor dicho, y fortalecías las manos de los débiles, pero ahora ya no. O sea, ¿qué pasó con usted? Que parecía que era un maestro y ahora prácticamente no conoce de Dios. Es probable que alguien escucha un excelso conocimiento bíblico y que no conozca al Señor, exactamente igual que los hombres de la época del Señor. Escuchemos a un hombre de Dios que aprendió esto por sí mismo. Él es un pastor que ya murió, pero un hombre tremendo de Dios. Él siempre firmaba como A.W. Tozer, T-O-Z-E-R. A.W. Tozer. Él dice, el hombre de ciencia moderno ha perdido a Dios entre las maravillas de su mundo. Nosotros los cristianos corremos peligro de perder a Dios en las maravillas de su palabra. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Lo dice un hombre que se comprometió, que aprendió mucho, un hombre que estudiaba todo el tiempo, un hombre conocedor de la palabra, como los hombres de la época del Señor. Pero
con un conocimiento de Dios y con un acercamiento a Dios que le permitió entender esto. Aprendamos siempre de las personas que nos van a enseñar, hermano, con humildad. Qué bueno que Dios haya utilizado a un hombre como este. Pablo dijo, 1 Corintios 8, versículos 1b, el conocimiento, hablando de lo que estamos hoy estudiando, envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, claro que sí, y es el gran problema. La lucha, hermano, por el reconocimiento de hoy es increíble. Por eso hoy tenemos tantos falsos apóstoles, escucha eso, tantos falsos profetas, enorme cantidad de falsos maestros, porque como ya la escritura mucha gente la conoce, empiezan a predicar cosas que no existen y entonces engañan a las personas mostrando más conocimiento, algo nuevo que no se ha dicho, que los hace a ellos, hermano, ser famosos, pero mentirosos delante de Dios. Hoy vamos a profundizar en ese tema que no es nada nuevo. Vamos a verlo. Entonces, mis hermanos, el equilibrio perfecto en la vida cristiana es el amor con conocimiento y el conocimiento con amor. Que no se te olvide eso. La Biblia nos habla de una iglesia del Asia Menor que se movía en una población que tenía mucho avance cultural y un excepcional conocimiento, como la que estamos describiendo hoy. Fíjate que no es nada nuevo. Al contrario, esto ha pasado todo el tiempo. ¿Qué iglesia, pastor? La iglesia de Éfeso. De hecho, es la primera que habla allí el Apocalipsis. Así es, mis hermanos. Éfeso, escucha esto, era famosa, muy famosa, por ser promotora del conocimiento. Fue el lugar donde nació, por ejemplo, Heráclito, el gran filósofo que estuvo antes que Sócrates. Allí, por ejemplo, mira el avance que tenían para la época. Las mujeres podían hacer cosas similares a los hombres. Eran profesoras, ellas enseñaban, eran pintoras, se movían en la cultura, eran artistas de todas las artes. Algo que no estaba en las demás partes del mundo, hermano, lo que demuestra que Éfeso culturalmente estaba muy, pero muy avanzado. Escucha esto, tenían en ese momento la biblioteca más grande y famosa del mundo. Todo el que quería aprender se iba para Éfeso. Si quería escuchar a los librepensadores, a los filósofos del momento, vámonos para Éfeso. Allí podremos estudiar, habían grandes maestros. ¡Qué tremendo! Ahí se movía la iglesia, en ese ambiente, en ese ámbito. Y tenían algo también maravilloso y era que amaban al Señor. Si estamos viendo hasta ahí, estamos diciendo, uy, estos son los que hay que estudiar, hay que leer, hay que ver, hay que interpretar, porque tiene las dos cosas que enseñamos hoy, amor al Señor y conocimiento. Pero mira lo que pasó. Escuchemos lo que dijo el mismo Señor Jesucristo, que la presentó a ella. Esto aparece en el Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice la Biblia, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el Señor Jesucristo, hermano. ¿Cómo se presenta aquí? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Algo especial para un creyente. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Mira, los falsos apóstoles no son nuevos, siempre han estado. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Qué tremendo esto. La iglesia entonces era trabajadora y era paciente. Pero por tener tanto conocimiento, que era la cultura de ese lugar,
Les era fácil discernir las cosas. Cuando tú te excedes en conocimiento tienes una facilidad y es que, como dicen por ahí, no van a comer cuento. Ellos saben por conocimiento, por todo lo que han estudiado, qué es y qué no es. No son fáciles de engañar. No soportaban el mal, les gustaba la santidad e identificaban a todos los falsos que eran, hermano, mentirosos. Y dice el verso 3: y has sufrido y has tenido paciencia, le dice el Señor nuevamente acerca de la paciencia, y has trabajado arduamente. Una vez más les dice lo bueno, mira, ese es un líder, hermano. No solo el que viene y ¡tum! El golpe, estás haciendo algo malo, no, el Señor destaca lo bueno, Él sabe motivar, Él sabe sacar adelante a alguien que no es perfecto. Está hablando de una iglesia que tenía sus cosas hasta ahora muy, pero muy buenas. Dice, hermano, has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Qué bello. Y no has desmayado. Trabajar por amor al Señor. Eso es trabajar por el motivo correcto. Y no desmaya. Persevera. Una de las cosas que dice el Señor. Muy bien. Pero hasta aquí todo nos parece correcto. Maravilloso. ¿Y entonces qué pasó? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti. Y pues como el Señor es un maestro y es nuestro Dios, pues tiene que decir también lo malo. No para destruir, sino para corregir. Que has dejado tu primer amor. Pero si ellos amaban al Señor, pero hermano, tenían tanto afán por el conocimiento que la balanza se inclinó y buscar excesivamente el conocimiento puede ser malo porque tendría un ídolo, que soy yo. Mira qué hermoso tema para hoy, hermano. Recuerda, por tanto, dice el Señor, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Cómo me amaste? ¿No estabas tan preocupado de todo lo que tienes a tu lado? Pues si no, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ahí está la oportunidad. Mis hermanos, se pueden hacer bien las cosas y al final descubrir que se estaba cumpliendo algo aprendido, pero se olvidaron del que lo enseñó. Pero al principio no fue así. O sea, Dios le está recordando, acuérdate de lo que hiciste. No es tan difícil volver a hacer lo que yo ya sé hacer. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Una vez más, hermano. Éfeso era definitivamente una iglesia que mostraba su conocimiento, discernimiento e intuición gracias a su formación académica. Pero como todos los hombres, no eran perfectos. Vuelve y les dice el Señor, los nicolaitas a mí no me agradan. Tú tampoco los aprecias, pues yo no los quiero. Los nicolaitas, hermano, ¿quiénes eran? Mira, Nicolaita viene de una palabra en griego que es Nikeo, con K, Nikeo, que significa conquistar en griego, y de Leos, que significa gente, o sea, conquistar a la gente. De esta palabra se sirvieron, por ejemplo, los publicistas de la marca de tenis Nike, que se escribe Nike, que conquistó realmente a los consumidores de este mercado. Y Nicolaita era aquel que quería aprovecharse como falso con falsa doctrina, llevarse a la gente, hermano, y ser amos de ellos, prácticamente. Eso lo detesta el Señor. Esos son los falsos profetas, los mentirosos, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Esos eran iguales a los que hoy por ahí, hermano, hay cantidades. Hombres que querían conquistar o reinar sobre las personas. ¿Recuerdan ustedes a Nicodemo? Bueno, Nicodemo, su nombre viene de la misma raíz griega y él era un hombre de eminencia, de aquellos llamados a conquistar y gobernar a la gente. Y Nicodemo se supone que era un maestro, al cual el Señor Jesús le dijo, tú dices que eres maestro en Israel y no conoces esto.
conocía la palabra, conocía la escritura, conocía la cátedra de Moisés, pero no conocía a Dios, hermano. No sabía cómo salvarse. Qué tremendo. Eso solo lo enseña el Salvador. Mira qué diferencia tan grande con lo que la gente veía. Gracias a Dios que tenemos un poderoso líder, hermano. Observemos cómo el Señor los anima a corregir el punto donde se equivocan y arrepentirse en lo que ellos fallan. Él reconoce una vez más que su conocimiento les servía muchísimo para discernir y para entender y para estar por encima de otros. Pero lo que no podía hacer era que este conocimiento fuera superior al amor a Cristo. El que tiene oído, dice el Señor, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escucha este mensaje de hoy. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mis hermanos, pongámosle mucho cuidado a tener ese equilibrio. Muchas personas han hallado en el estudio de las Escrituras no solamente un modo de vivir, sino su vida. Y eso nadie se lo va a cuestionar, por lo menos en medio de los creyentes. Y eso es peligroso si tú solamente te dedicas a estudiar, a entender y a ser mejor que muchos. Eso es muy delicado, porque empezarás entonces a olvidarte de Dios. Y es tan peligroso que hay gente convencida de que lo está haciendo muy bien. Y el Señor, mira, por eso puso a Éfeso como ejemplo para nuestra vida hoy. Éfeso conocía muchísimo, como los eruditos de la época de Jesús, pero se les olvidó por qué lo hacían, por el amor tan grande a Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerda siempre este mensaje para que busques de todo corazón al Señor. Él no solo te ayudará a entender la Escritura, y tal vez te revele cosas hermosas, porque así es Él. Hace lo que quiere, con quien quiere y a la hora que quiere. Y tendrá misericordia del que tenga misericordia. Pero lo que sí nunca podemos perder es, hermano, esa comunión con Él. Que Dios te bendiga y te guarde, y si el Señor lo permite, nos volveremos a ver para el próximo mensaje de domingo. Bendiciones para todos.